Bienvenidos al teleseminario Galatea TV, organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Dirección General de Televisión Educativa. Yo soy Manuel Pérez Rocha, he sido invitado a conducir este seminario. El tema de hoy es la evaluación del aprendizaje, tema sin duda alguna de enorme importancia, tema que ocupa, preocupa, incluso angustia de manera cotidiana a estudiantes, profesores y padres de familia. Además, de un tiempo acá, se ha convertido incluso en un tema de interés público. Los problemas de la evaluación del aprendizaje ocupan con frecuencia las primeras páginas de los periódicos y amplios espacios de los noticieros de radio y televisión. Para desarrollar este seminario nos acompañan la doctora María Concepción Barrón Tirado, es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad La Salle, la Universidad del Valle de México, la Universidad Anáhuac, la Universidad Laica de Manabí, Ecuador. Actualmente pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y forma parte de las está en francés, me van a disculpar mi pronunciación, Asociación Francophone Internacional de Recherche Scientifique en Educación. ¿Está bien? Y es investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Nos acompaña también el doctor Hugo Aboites. El doctor Aboites estudió letras en el Instituto de Literatura de Puente Grande, Jalisco, y filosofía en la Facultad de Filosofía, está en italiano, también me van a disculpar mi pronunciación, Aloysium de Varese, Italia. Obtuvo la maestría y el doctorado en la Universidad de Harvard. Es profesor e investigador en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es autor de varios textos, ensayos, libros, y está por publicar un interesante trabajo que se llama La medida de una nación, la evaluación en México, historia de poder y resistencia. Cubre el periodo 1982-2010. En ese primer bloque vamos a ocuparnos fundamentalmente de cuestiones conceptuales. Es fundamental tener ideas claras antes de abordar cuestiones concretas. La primera pregunta que nos plantearíamos es, ¿qué quiere decir evaluación? ¿Qué es evaluar? ¿Y por qué los procesos de enseñanza-aprendizaje o la educación requieren de evaluación? Si alguno de ustedes dos quiere empezar con esta pregunta. Yo creo que es importante señalar que la evaluación conceptualmente implica el dar elementos para tomar decisiones. Evaluar el aprendizaje implica dar cuenta de lo que el alumno va aprendiendo a lo largo de un proceso. Muy bien. ¿Tú, Hugo, quisieras añadir algo? Bueno, a mí me parece que es interesante agregar, estoy totalmente de acuerdo con Concepción, agregar que la evaluación ha sido en la escuela pues, un mecanismo desde un poder externo que obliga a las escuelas, a los centros educativos, a conformarse a ciertos programas, a ciertos libros de texto, ciertos parámetros de lo que debe conocerse por parte de los alumnos. Es una especie de verificación de que ese conocimiento, esas habilidades están presentes. Y en ese sentido, pues es un fenómeno político-social también, no solo escolar, en el sentido de que habla de una relación con el mundo externo a la escuela que es muchas veces muy impositiva sobre la escuela misma. No quisiera ser demasiado insistente, pero no es solamente el asunto de cómo se hace la evaluación, ni para qué se hace la evaluación,
sino me parece que también tiene que quedar muy claro en qué consiste la evaluación. Sirve para tomar decisiones, ha servido para controles, propósitos políticos, etcétera, pero en sí misma, ¿en qué consiste la evaluación? ¿No? Bueno, creo que si nos asomamos a la etimología de la palabra, pues tiene que ver con valor, tiene que ver con valoración, ¿no? Entonces, evaluar es hacer juicios, determinar los valores de ciertas cosas. Y efectivamente, me parece que el siguiente punto perfectamente justificado para analizarse es ¿para qué se evalúa? ¿No? ¿Con qué propósito se evalúa? Asunto que con mucha frecuencia se olvida, ¿no? Se discute mucho acerca de cómo evaluar, etcétera, etcétera, pero ¿para qué se evalúa? Me parece que es una cuestión que con frecuencia se olvida. Tú has señalado, digamos, algunos fines aviesos de la evaluación, ¿no? Pero podríamos, sin duda alguna, siguiendo lo que ha planteado Concepción, encontrar fines positivos de la evaluación, ¿no? Funciones positivas de la evaluación. ¿Podrían comentar acerca de cuál sería este sentido positivo de la evaluación? Sí, evidentemente en el campo de la didáctica, el sentido de la evaluación se ha modificado. Se ha modificado porque lo que se busca es que el alumno se apropie de determinados contenidos. Entonces, pensando la evaluación como un proceso, se pensaría en qué se enseña, cómo aprende el alumno, cómo se evalúa, con fines de mejorar, de apoyar, de acompañar, de retroalimentar el proceso de aprendizaje del alumno. Ahora bien, creo que la evaluación del aprendizaje tiene varias connotaciones. Una, por el mismo sentido que se le da a la evaluación, y otro al aprendizaje. Evaluación desde una perspectiva social, desde una perspectiva de juicios o una perspectiva administrativa adquiere otra connotación. Y el aprendizaje, rápidamente señalaré que podemos ubicarnos desde una perspectiva constructivista o una perspectiva conductista. Entonces, hablar de evaluación del aprendizaje tendríamos que ubicarnos conceptualmente qué entendemos por evaluación y por aprendizaje para dar cuenta de lo que queremos, de los resultados que nosotros queremos obtener. Bueno, a mí me parece que la evaluación puede ser una enorme oportunidad para que el maestro y los estudiantes de cualquier edad puedan entrar en un proceso de autocrítica, puedan conocer en qué situación se encuentran respecto de, bueno, puede ser un programa impuesto, pero también puede ser un programa modificado, un programa que se ha enriquecido con connotaciones más particulares de esa escuela o de esa región. Pero es una oportunidad para que los maestros y los estudiantes puedan conocerse en dónde están situados, conocer su escuela, evaluar, me parece tiene también un sentido amplio en el sentido de que no es solo un examen, sino que es hacer un juicio sobre muchos elementos que tienen que ver con la forma misma en la que se desarrolla el proceso de aprendizaje. Puede ser una oportunidad para instaurar un ambiente democrático dentro del aula, de la escuela, en la idea de que maestros y estudiantes, y existen experiencias de esto, maestros y estudiantes pueden discutir cómo va a ser la evaluación, discutir y acordar cuáles van a ser los términos de la evaluación, de tal manera que esta no sea un experimento o una experiencia desde fuera, para el maestro muchas veces y sobre todo para los estudiantes, sino que pueda convertirse entonces una oportunidad también de construir un espacio colectivo, porque la evaluación es el punto fundamental de la demostración del poder del maestro y de la autoridad externa sobre los estudiantes. Entonces, si se puede de alguna manera desmitificar este papel, este rol de que el que evalúa manda y los mandados o los evaluados son los estudiantes, haciéndolos también a ellos actores de la evaluación, creo que sería un paso muy importante para construir una evaluación distinta. Sin duda alguna, la evaluación del aprendizaje, como la evaluación de cualquier otro elemento del sistema educativo, tiene que ver con cómo concebimos a la educación. Claro. Y efectivamente, si la educación es concebida como un proceso de control social, de socialización, como se dice a veces de manera eufemista, la evaluación va a hacer eso también,
Pero si la educación es concebida como un proceso de construcción, de desarrollo de las personas, la evaluación tiene que corresponder con esta función de la educación. Por supuesto. Sin embargo, hay otras funciones de las instituciones escolares que no necesariamente son educativas y que son probablemente imprescindibles. Las instituciones educativas tienen que emitir certificados y esos certificados pues tienen que sustentarse en evaluaciones. No se justificaría emitir certificados sin una evaluación justa y sólida de lo que se ha hecho en la institución educativa. Quizá lo que nos ayudaría a avanzar en estos asuntos es establecer claramente una distinción entre las funciones de la educación y la función de los sistemas escolares, de las instituciones escolares, y las consecuentes funciones de la evaluación. Sería ideal el que las instituciones escolares no tuvieran que emitir certificados, que fueran instituciones exclusivamente educativas y ahí se acabó. Pero lamentablemente creo que esto en este momento no es posible. Y las instituciones escolares de todos los niveles tienen que emitir certificados. Entonces cumplen con una doble función, educar y emitir certificados. Y entonces las evaluaciones también tienen esta doble función. Quizá una de las cuestiones que habría que analizar es cómo se relacionan estas dos funciones de la institución escolar, el educar y el emitir certificados, y por lo tanto cómo se relacionan también estas dos funciones de la evaluación. Durante muchísimo tiempo, la evaluación y la certificación de conocimientos se han confundido en un solo acto que se llama el examen y que muchas veces ni siquiera tiene nada de examen porque pesan más elementos de carácter social, ideológico, político, que lo que rigurosamente sería el examen. De acuerdo con lo que dice el diccionario de la Real Academia, examinar es ver con cuidado y con atención algo, eso es lo que es examinar. Muchas veces esto que llamamos exámenes no responden a esta función, responden a otras funciones. Entonces, me parece que sería muy útil el que se fueran estableciendo distinciones muy claras entre las funciones de los sistemas escolares, las consecuentes funciones de la evaluación y cuáles son los instrumentos en los que se sustenta la evaluación. La palabra examen ha sido muy satanizada, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que debe satanizarse es el mal uso que se ha hecho de los exámenes. Pero el examen en sí mismo no se puede satanizar. Examinar es una tarea esencial, es un paso previo para evaluar, ¿no? Yo les solicitaría que si ustedes pudieran opinar sobre estos puntos, me parece que son cruciales en el debate contemporáneo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Efectivamente que la evaluación tiene que analizarse desde diversas perspectivas y cuál es el sentido que tiene el certificar conocimientos para poder obtener los grados, los títulos, los certificados en general, ¿no? Efectivamente, la escuela ha tenido ese papel, la escuela se instituye como la organización que va a otorgar estos certificados con la finalidad de poder capacitar mano de obra, ¿sí? Para el trabajo, ¿sí? En sentido así, digamos, más económico. Sin embargo, también la escuela tiene un papel formativo. Y en este sentido también, bueno, la evaluación tendría que ver cómo la escuela está formando estos estudiantes y qué se puede dar o cómo podemos nosotros tener algunas evidencias de esta formación del estudiante. Lo cual no implica que nos vayamos solamente con cuestiones meramente objetivas, en el sentido de que solamente un solo instrumento puede determinar aquello que ha formado al estudiante, ¿no? Bueno, a mí me parece que cuando se habla de exámenes, se está hablando de manera muy específica de un maestro que dicta una serie de preguntas o una prueba enlace que llega y se aplica a los estudiantes
Es decir, estamos hablando de un instrumento que se ha, de alguna manera, como ya establecido como el examen, sí, sí tiene una connotación muy precisa. Y yo creo que sí se puede cuestionar la figura del examen, así entendida, y pensar en formas de evaluación más amplias, mucho más creativas, mucho más participativas, en donde, por ejemplo, ya no hay una evaluación preponderantemente individual, sino que puede ser colectiva. De tal manera que pudiéramos, a mí me parece que sería muy importante que pudiéramos transitar del examen como lo conocemos hasta ahora, enlace o una prueba que plantea el profesor, hacia formas mucho más participativas. Por ejemplo, una evaluación que sea consistente, constante todos los días, una evaluación que sea muy diversa, que no esté fijada o centrada solo en un examen, aunque ocasionalmente podrá darse esa experiencia también, una evaluación que puede ser llevada a cabo por los propios estudiantes, una evaluación que sea una acumulación de trabajos realizados por el estudiante, presentaciones, reportes, participación en distintas actividades, de tal manera que no, digamos, arrinconemos a la evaluación como un acto que ocurre en cierto momento, en determinado espacio, exclusivamente, y podamos pasarla a todo el ámbito del proceso educativo. Hay una discusión sobre certificación y formación, en la educación como certificadora o como formativa. A mí me parece que es una discusión que hay que dar, una discusión muy interesante. Me parece que conceptualmente se puede distinguir esos dos momentos. En la práctica también se puede, y de hecho se hace, distinguir estas dos caras del proceso educativo, en concreto la evaluación. Pero me parece que hay una tendencia muy fuerte a vincular estos dos en la práctica concreta, es decir, cuando uno como profesor está revisando, de acuerdo con una serie de criterios que se discutieron en el grupo con los estudiantes, el documento o el reporte de un estudiante, uno está de alguna manera certificando, no solo viendo si está formado, sino también certificando que esta persona puede coordinar ideas, puede hacer un planteamiento, y eso es una forma de certificación que me parece que hay que rescatar, que es valiosa. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que seguimos teniendo, salvo esta idea de las competencias, una educación que es afortunadamente amplia, en el sentido de que la educación primaria no tiene objetivos muy estrictos en materias como geografía, historia, ética, que podamos de alguna manera decir esta persona está certificada para llevar a cabo una conducta ética, sino que estamos hablando de una cosa un poco más amplia. Y incluso en la carrera profesional nosotros hablamos de un título de doctor y no sabemos en el fondo exactamente qué puede hacer. Puede ser que no sea una persona capaz de hacer una operación de corazón abierto o hacer una curación dermatológica, por ejemplo. Y sin embargo lo certificamos con doctor, a pesar de que esa certificación en el fondo no es muy real. Y digo no es muy real porque es tan cambiante el mundo del trabajo, son tan variadas las especialidades que nuestras certificaciones muchas veces se quedan muy atrás, cubren espacios muy, muy pequeños. Y entonces yo diría, ¿por qué no enfatizamos más la parte formativa? Sigamos evidentemente dando títulos, sigamos aceptando y discutiendo con los estudiantes cómo manejamos esta doble situación de tener que formarnos y al mismo tiempo certificarnos, pasarlo a una discusión con los estudiantes. Pero me parece que sería bueno enfatizar la parte de formación, que es la que me parece que en este momento es más crítica para nosotros como país, como sistema educativo, más que la parte de la certificación concreta, aunque hay que seguirla dando. Indudablemente la certificación tiene hoy en día muchas funciones. Una es, por ejemplo, el poder ingresar a un medio laboral. Otro, ingresar a otros programas educativos que requieren estas certificaciones.
lo que resulta realmente interesante discutir es si siempre le debe corresponder al sistema escolar hacer estas certificaciones y qué impacto tiene esto en la función central, educadora, cultural que deben tener los sistemas educativos. Sin duda alguna, la gran urgencia de la sociedad contemporánea, no solo la mexicana, yo diría que en todo el mundo, es que efectivamente los sistemas educativos cumplan eficientemente con su función pedagógica, cultural, educativa, ¿no? Vamos a hacer un breve corte, vamos a una pausa para presentar una entrevista, pero antes quisiera yo preguntarles, ¿se hacen suficientes investigaciones y estudios en México acerca de la evaluación? Buena pregunta. ¿O es un tema que a pesar de su importancia es poco atendido por los académicos? De hecho, debería